Saludos, quien les habla es el estudiante Alberto Álvarez, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto Santiago. Actualmente estoy cursando la materia de Cálculo 2 con el excelente profesor Juan Antonio Milané, y el tema desarrollado en esta presentación es integral y trigonométricas. Sin más que agregar, empecemos. Como contenido tenemos objetivo general, objetivo específico, interrogante, términos claves, conocimientos previos, tipos de integrales trigonométricas, ejercicios resueltos, ejercicios propuestos, conclusión, frase motivacional, herramientas utilizadas y bibliografía. Como objetivo general tenemos que demostrar la manera más práctica de resolver y analizar y sobre todo comprender las integrales trigonométricas y hacer uso de software matemático como Symbolab para comprobar los resultados. Como objetivos específicos tenemos que aprender a resolver integrales trigonométricas, resolver las integrales trigonométricas utilizando identidades trigonométricas y por sustitución, y comprobar los resultados obtenidos en cada ejercicio mediante los software matemáticos. Como interrogante tenemos la siguiente pregunta: ¿qué es una integral trigonométrica? ¿Qué son las identidades trigonométricas? ¿Cuáles son los tipos de integrales trigonométricas? ¿Y cómo utilizar los software matemáticos? Estas preguntas serán respondidas más adelante. Como términos clave tenemos los siguientes, los cuales son integrales trigonométricas, identidades trigonométricas, diferencial, integral, sustitución y funciones trigonométricas. Conocimientos previos. Tenemos que la forma de la integral por sustitución o cambio de variable, donde tenemos que la integral de u por diferencia de u. Ya esto es reinscribiéndola en términos de u. Por igual modo tenemos identidades pitagóricas, las cuales se denominan de esa manera porque son productos de la aplicación del teorema de Pitágoras con las razones trigonométricas. Tenemos entonces que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. La tangente cuadrado de x más 1 es igual a la secante cuadrado de x, y la cotangente cuadrado de x más 1 es igual a la cosecante cuadrado de x. Continuando con el conocimiento previo, tenemos integrales directas, las cuales normalmente memorizarlas no es tan fácil. Entonces utilizamos reglas o relaciones las cuales nos ayudan a recordar una integral. Como la integral y la derivada son operaciones opuestas, se supone entonces que si integro la parte derecha de la tabla, me tiene que quedar cada función de la parte izquierda. Entonces comenzamos entonces la primera integral directa. Vamos a relacionar tal como viene el orden de la tabla. Entonces tenemos que la integral del coseno de x por diferencia de x es igual al seno de x más la constante de integración. Tenemos entonces que la integral del seno de la x por diferencia de x es igual al menos coseno de x más la constante de integración. Tenemos que la integral de la secante cuadrado de x por diferencia de x es igual a la tangente de x más la constante de integración. Tenemos entonces también que la integral de la secante de x por la tangente de x es igual a la secante de x más la constante de integración. Tenemos que la integral de la cosecante cuadrado de x por diferencia de x es igual a menos cotangente de x más la constante de integración. También tenemos que la integral de la cosecante de x por la cotangente de x es igual a menos cosecante de x más la constante de integración. Estas primeras 6 integrales vienen de la tabla de derivada. Continuando, tenemos de que estas integrales son tomadas de que nos faltan funciones trigonométricas por integral. ¿Qué pasaría si te digo la integral de la tangente de x por diferencia de x? En este caso no vamos a explicar el proceso de lograr esta integral, sino el resultado directo, el cual es el logaritmo natural de la secante de x más la constante de integración. También tenemos que la integral de la secante de x por diferencia de x, la respuesta directa es el logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x más la constante de integración. De igual modo tenemos que la integral de la cotangente de x por diferencia de x es igual al logaritmo natural del seno de x más la constante de integración. También tenemos que la integral de la cosecante de x por diferencia de x es igual al logaritmo natural de la cosecante de x menos la cotangente de x más la constante de integración. Podemos observar que estas 4 tienen logaritmo natural, lo cual es un detalle muy importante. Para estas 2 necesitamos apoyo de las identidades pitagóricas. Tenemos entonces que la integral de la tangente cuadrada de x por diferencia de x, esta no tiene integración directa, entonces utilizamos las identidades pitagóricas
la cual nos dice que el seno al cuadrado de x más la coseno al cuadrado de x es igual a 1, la tangente al cuadrado de x más 1 es igual a la secante al cuadrado de x, y la cotangente al cuadrado de x más 1 es igual a la cosecante al cuadrado de x. Entonces tenemos que, despejando la tangente al cuadrado de x, nos queda que es igual a la integral de la secante al cuadrado de x menos 1 por diferencia de x. Podemos ver que esta sí la tenemos directa, la cual se explicó en la primera tabla de las integrales inicial. Entonces tenemos que su respuesta es igual a la tangente de x menos x más la constante de integración. Esta de igual modo tenemos que la integral de la cotangente al cuadrado de x por diferencia de x. Haciendo uso de las identidades pitagóricas, despejamos la cotangente al cuadrado de x. Entonces aplicamos, entonces nos queda que es igual a la integral de la cosecante al cuadrado de x menos 1 por diferencia de x. Vemos que esta también las explicamos en la primera tabla de las integrales inicial. Entonces tenemos como respuesta que es igual a menos la cotangente de x menos x más la constante de integración. Para realizar estas dos últimas integrales, la cual tenemos que la integral del seno al cuadrado de x por diferencia de x, esta integral no tiene integración directa. Entonces aplicamos estas propiedades, la cual nos dice que el seno al cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno de 2x sobre 2. Esta identidad lleva el seno al cuadrado de x a una función sin potencia, cual es 1 menos el coseno de 2x sobre 2. Entonces aplicamos, nos queda que la integral del seno al cuadrado de x por diferencia de x es igual a la integral de 1 menos el coseno de 2x sobre 2 por diferencia de x. Y su respuesta es igual a 1/2 de x menos 1/4 por el seno de 2x más la constante de integración. Del mismo modo tenemos entonces que la integral del coseno al cuadrado de x por diferencia de x, haciendo uso de esta identidad, el cual nos dice que el coseno al cuadrado de x es igual a 1 más el coseno de 2x sobre 2. Aplicando, entonces nos queda que la integral del coseno al cuadrado de x por diferencia de x es igual, tenemos que es igual a la integral de 1 más el coseno de 2x sobre 2 por diferencia de x. Su respuesta es igual a 1/2 de x más 1/4 por el seno de 2x más la constante de integración. Definición de una integral trigonométrica. Una integral trigonométrica es una integral que involucra funciones trigonométricas como el seno, coseno y tangente, entre otras. Estas integrales se resuelven utilizando técnicas en específicas como la sustitución trigonométrica, que permite convertir expresiones algebraicas en expresiones trigonométricas que son más fáciles de integrar. Por ejemplo, estos son algunos de los tipos de integrales trigonométricas, la cual la podemos resolver mediante la sustitución y el uso de identidades trigonométricas. Cuando hemos combinado el método de sustitución con uso adecuado de identidades trigonométricas, podemos integrar una gran variedad de formas trigonométricas. Consideremos tres tipos integrales, donde nuestro primer tipo es de la forma integral de seno a la n de x por diferencia de x, o la integral del coseno a la n de x por diferencia de x. En nuestra integral, la cual nos dice que la integral de seno a la quinta de x por diferencia de x, vemos que el exponente es un entero impar y positivo. Cuando el exponente cumple con estas características, lo que tratamos de hacer es llevar nuestra función a la forma seno al cuadrado de x, y para esto hacemos uso de la ley de los exponentes. Entonces nos queda que es igual a la integral del seno a la quinta de x por diferencia de x es igual a la integral del seno a la cuarta de x por el seno de x por diferencia de x. El seno a la cuarta de x lo podemos reescribir como el seno al cuadrado de x elevado al cuadrado. Entonces aplicando, tenemos entonces que es igual a la integral del seno al cuadrado de x elevado al cuadrado por el seno de x por diferencia de x. Entonces vamos a hacer uso de las identidades pitagóricas, la cual nos dice que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1. Como vemos que dentro del paréntesis tenemos seno al cuadrado de x, lo que hacemos es despejar el seno al cuadrado de x en la fórmula. Entonces tenemos que el seno al cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno al cuadrado de x. Está aplicando, entonces tenemos que la integral de 1 menos el coseno al cuadrado de x elevado al cuadrado por el seno de x por diferencia de x. Para resolver vamos a hacer uso de la sustitución, donde u es igual al coseno de x, el diferencial de u es igual a menos el seno de x por diferencia de x, y el diferencial de x es igual a menos 1 sobre el seno de x por diferencia de u. Aplicando, entonces nos queda que la integral de 1 menos u al cuadrado elevado al cuadrado por el seno de x por menos 1 sobre el seno de x por diferencia de u.
Continuación del ejercicio anterior, tenemos entonces que la integral de seno a la quinta de x por diferencia de x es igual a la integral de 1 menos u al cuadrado elevado al cuadrado por el seno de x por menos 1 sobre el seno de x por diferencia de u. Simplificar términos semejantes y resolviendo nos queda que es igual a la integral de menos 1 menos u al cuadrado elevado al cuadrado por diferencia de u. Haciendo uso de la regla de binomio al cuadrado, entonces nos queda que es igual a la integral de menos 1 más 2u al cuadrado menos u a la cuarta por diferencia de u. Aplicar regla de suma, entonces nos queda que es igual a la integral de menos 1 por diferencia de u más la integral de 2u al cuadrado por diferencia de u menos la integral de u a la cuarta por diferencia de u. Hacer uso de la regla de potencia, entonces la cual nos dice que la integral de u a la n por diferencia de u es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración, donde n es diferente a menos 1, entonces aplicando nos queda que es igual a menos u más 2 por u al cubo sobre 3 menos u a la quinta sobre 5 más la constante de integración, y volviendo a la variable original, donde u es igual al coseno de x, entonces nos queda que la integral de seno a la quinta de x por diferencia de x es igual al menos el coseno de x más 2 tercios por el coseno del cubo de x menos un quinto por el coseno de la quinta de x más la constante de integración. Comprobación analítica del ejercicio anterior, tenemos entonces que la integral del seno a la quinta de x por diferencia de x es igual a menos el coseno de x más 2 tercios por el coseno del cubo de x menos un quinto por el coseno a la quinta de x más la constante de integración. Vemos entonces que lo que queremos hacer es llevar nuestra respuesta a la función original, y para eso vamos a utilizar los diferenciales. Tenemos entonces que el diferencial por menos el coseno de x más 2 tercios por el coseno al cubo de x menos un quinto por el coseno a la quinta de x más la constante de integración es igual al menos diferencial del coseno de x más 2 tercios por el diferencial del coseno al cubo de x menos un quinto por el diferencial del coseno a la quinta de x más el diferencial de la constante. Tenemos entonces que es igual al seno de x más 2 tercios por 3 por el coseno al cuadrado de x menos el seno de x menos un quinto por 5 por el coseno a la cuarta de x por menos el seno de x por diferencia de x. Entonces tenemos que es igual al seno de x menos 2 por el seno de x por el coseno al cuadrado de x más el coseno a la cuarta de x por el seno de x por diferencia de x. Haciendo uso de esta identidad que nos dice que el coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos el seno al cuadrado de x, tenemos entonces que es igual al seno de x menos 2 por el seno de x por 1 menos el seno al cuadrado de x más 1 menos el seno al cuadrado de x por 1 menos el seno al cuadrado de x por el seno de x por diferencia de x. Entonces tenemos que es igual al seno de x menos 2 por el seno de x más 2 por el seno al cubo de x más 1 menos el seno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x más seno al cubo de x por el seno de x por diferencia de x. Tenemos entonces que es igual al seno de x menos 2 por el seno de x más 2 por el seno al cubo de x más el seno de x menos el seno al cubo de x menos el seno de menos el seno al cubo de x más el seno a la quinta de x por diferencia de x. Simplificando entonces nos queda seno a la quinta de x por diferencia de x. Entonces tenemos que el diferencial de menos el coseno de x más 2 tercios por el coseno al cubo de x menos un quinto por el coseno a la quinta de x más la constante de integración es igual al seno a la quinta de x por diferencia de x. Viendo que nos ha dado la función original, podemos concluir que nuestro ejercicio está correcto. Continuando con la comprobación, vemos nuestra respuesta y también podemos ver la respuesta del libro, las cuales son iguales. Podemos concluir que está bien hecho. Y también haciendo uso de la verificación analítica, podemos ver que aplicar diferencial a nuestro resultado nos da la función original, con lo que podemos concluir que nuestro ejercicio está correcto. Nuestro siguiente tipo de integral de función trigonométrica a analizar es la integral del seno a la m de x por el coseno a la n de x por diferencia de x. Si m o n son enteros impares positivos y el otro exponente es cualquier número, factorizamos seno de x o coseno de x y utilizamos y hacemos uso de las identidades pitagóricas. Nuestro ejercicio, el cual nos dice que la integral del seno al cubo de x por el coseno elevado a negativo 4 de x por diferencia de x, lo podemos reinscribir usando leyes de los exponentes. Nos queda que es igual a la integral del seno al cuadrado de x por el seno de x por el coseno elevado a negativo 4 de x por diferencia de x. Haciendo uso de la ley de los exponentes, entonces nos queda que es igual a la integral del seno al cuadrado de x por el seno de x por 1 sobre el coseno a la cuarta de x por diferencia de x. Resolviendo esta multiplicación de fracciones, entonces nos queda que es igual a la integral del seno al cuadrado de x por el seno de x sobre el coseno a la cuarta de x por diferencia de x. Hacer uso de la siguiente identidad pitagórica, el cual nos dice que el seno al cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno al cuadrado de x. Aplicando, entonces nos queda que es igual a la integral de 1 menos el coseno al cuadrado de x
por el seno de x sobre el coseno a la cuarta de x por diferencial de x. Continuación del ejercicio anterior, tenemos que aplicar sustitución, donde u es igual al coseno de x, el diferencial de u es igual a menos seno de x por diferencial de x, y el diferencial de x es igual a menos 1 sobre el seno de x por diferencial de u. Aplicando nos queda que es igual a la integral de 1 menos u al cuadrado por el seno de x sobre u a la cuarta por menos 1 sobre el seno de x por diferencial de u. Simplificar términos semejantes y resolviendo nos queda que es igual a la integral de menos 1 más u al cuadrado sobre u a la cuarta por diferencia de u. Aplicando las propiedades de las fracciones, entonces nos queda que es igual a la integral de menos 1 sobre u a la cuarta más 1 sobre u al cuadrado por diferencia de u. Aplicar regla de suma, entonces nos queda que es igual a menos la integral de 1 sobre u a la cuarta por diferencia de u más la integral de 1 sobre u al cuadrado por diferencia de u. Aplicando leyes de los exponentes, entonces nos queda que es igual a la integral de menos la integral de u elevado a negativo 4 por diferencia de u más la integral de u elevado a negativo al cuadrado por diferencia de u. Aplicar regla de potencia, entonces la cual nos dice que la integral de u a la n por diferencia de u es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración, donde n es diferente a menos 1. Aplicando, entonces nos queda que es igual a menos u elevado a negativo 3 sobre 3 más u sobre negativo 1 más la constante de integración. Continuación del ejercicio anterior, tenemos entonces que la integral del seno al cubo de x por el coseno de negativo 4 de x por diferencia de x es igual a menos u elevado a negativo 3 sobre 3 más u sobre menos 1 más la constante de integración. Aplicando leyes de los exponentes nos queda que es igual a menos por menos 1 sobre 3u al cubo por menos 1 sobre u más la constante de integración. Volviendo a la variable original, donde u es igual al coseno de x, nos queda entonces que es igual a menos por menos 1 sobre 3 por el coseno al cubo de x por menos 1 sobre el coseno de x más la constante de integración. Utilizando la identidad trigonométrica básica, entonces nos queda que la integral del seno al cubo de x por el coseno elevado a negativo 4 de x por diferencia de x es igual a 1/3 por la secante al cubo de x menos la secante de x más la constante de integración. Comprobación analítica del ejercicio anterior. Tenemos entonces que la integral del seno al cubo de x por el coseno elevado a menos 4 de x por diferencia de x es igual a 1/3 por la secante al cubo de x menos la secante de x más la constante de integración. Para llevar nuestra respuesta a la función original, vamos a hacer uso de los diferenciales. Tenemos entonces que el diferencial por 1/3 por la secante al cubo de x menos la secante de x más la constante de integración es igual a 1/3 por el diferencial de la secante al cubo de x menos el diferencial de la secante de x más el diferencial de la constante. Tenemos entonces que es igual a 1/3 por 3 por la secante al cuadrado de x por la secante de x por la tangente de x menos la secante de x por la tangente de x por diferencia de x. Tenemos entonces que es igual a la secante al cuadrado de x por la secante de x por la tangente de x menos la secante de x por la tangente de x por diferencia de x. Entonces tenemos que es igual a la secante al cubo de x por la tangente de x menos la secante de x por tangente de x por diferencia de x. Entonces factorizamos aplicando la identidad que dice que la tangente al cuadrado de x es igual a la secante al cuadrado de x menos 1. Tenemos entonces que es igual a la secante de x por la tangente de x por la secante al cuadrado de x menos 1 por diferencia de x. Tenemos entonces que es igual a la secante de x por la tangente de x por la tangente al cuadrado de x por diferencia de x. Tenemos entonces que es igual a la secante de x por la tangente al cubo de x por diferencia de x. Continuando con nuestra comprobación analítica del ejercicio anterior, ahora sí podemos aplicar identidades recíprocas y de tangente. Entonces nos queda que es igual a 1 sobre el coseno de x por la secante de x sobre el coseno de x elevado al cubo por diferencia de x. Entonces nos queda que es igual a 1 sobre el coseno de x por el seno al cubo de x sobre el coseno al cubo de x por diferencia de x. Entonces resolviendo nos queda que es igual al seno al cubo de x sobre el coseno a la cuarta de x por diferencia de x. Entonces aplicando leyes de los exponentes, tenemos entonces que el diferencial por 1/3 por el secante al cubo de x menos la secante de x más la constante de integración es igual al seno al cubo de x por el coseno elevado a negativo 4 de x por diferencia de x. Lo que podemos concluir que nuestra respuesta nos da la función original. Podemos concluir que nuestro ejercicio está correctamente. Continuando con la comprobación del ejercicio anterior, tenemos nuestra respuesta
y comparándola con la respuesta del libro vemos que está bien. Entonces, aplicando respuesta analítica, donde aplicamos diferencial a nuestro resultado para que nos dé la función original, vemos que nos da la función original. Entonces podemos concluir que nuestro ejercicio está correcto. Nuestro tercer tipo de integral de función trigonométrica es del tipo integral del seno de mx por el coseno de nx por diferencia de x. Las integrales de este tipo aparecen en muchos problemas de aplicación de física e ingeniería. Para manejar estas integrales utilizamos las identidades para la multiplicación. Nuestro ejercicio, cuando dice que la integral del seno de 2x por el coseno de 3x por diferencia de x, utilizando la identidad de producto de suma, la cual dice que el seno de s por el coseno de t es igual al seno de s más t más el seno de s menos t sobre 2. Aplicando, entonces nos queda que la integral del seno de 2x por el coseno de 3x por diferencia de x es igual al seno de 2x más 3x más el seno de 2x menos 3x sobre 2 por diferencia de x. Sacan la constante con la regla que nos dice que la integral de la constante por la función x por diferencia de x es igual a la constante por la integral de la función de x por diferencia de x. Aplicando, tenemos entonces que es igual a un medio por el seno de 2x más 3x más el seno de 2x menos 3x por diferencia de x. Aplicar regla de suma nos queda que es igual a un medio por la integral del seno de 2x más 3x por diferencia de x más la integral del seno de 2x menos 3x por diferencia de x. Continuación del ejercicio anterior, tenemos entonces que la integral del seno de 2x por el coseno de 3x por diferencia de x es igual a un medio por la integral del seno de 2x más 3x por diferencia de x más la integral del seno de 2x menos 3x por diferencia de x. Para resolver esta integral vamos a hacer uso de la sustitución. Entonces sea u es igual a 2x más 3x, el diferencial de u es igual a 5 por diferencia de x y el diferencial de x es igual a un quinto por diferencia de u. Por otro lado tenemos que v es igual a 2x menos 3x, el diferencial de v es igual a menos 1 por diferencia de x y el diferencial de x es igual a menos 1 por diferencia de v. Aplicando, entonces nos queda que es igual a un medio por la integral del seno de u por un quinto por diferencia de u más la integral del seno de v por menos 1 por diferencia de v. Sacar la constante con la regla que nos dice que la integral de la constante por la función de x por diferencia de x es igual a la constante de la integral de la función de x por diferencia de x. Aplicando, tenemos que es igual a un medio por un quinto por la integral del seno de u por diferencia de u menos la integral del seno de v por diferencia de v. Resolviendo estas integrales con regla de integrales, tenemos entonces que es igual a la integral del seno de u por diferencia de u es igual a menos el coseno de u más la constante de integración. De este igual modo, tenemos entonces que la integral del seno de v por diferencia de v es igual a menos el coseno de v más la constante de integración. Entonces, aplicando, nos queda que es igual a un medio por un quinto por menos el coseno de u menos por menos el coseno de v más la constante de integración. Volviendo a la variable original, donde u es igual a 2x más 3x y v es igual a 2x menos 3x. Aplicando, nos queda que es igual a un medio por un quinto por menos el coseno de 2x más 3x menos por menos el coseno de 2x menos 3x más la constante de integración. Sumando elementos similares, entonces nos queda que es igual a un medio por un quinto por el menos el coseno de 5x menos por menos el coseno de menos x más la constante de integración. Continuación del ejercicio anterior, tenemos entonces que la integral del seno de 2x por el coseno de 3x por diferencia de x es igual a un medio por un quinto por menos el coseno de 5x menos por menos el coseno de negativo x más la constante de integración. Aplicando regla de signo, nos queda que es igual a un medio por menos un quinto por el coseno de 5x más el coseno de negativo x más la constante de integración. Utilizando la razón de trigonométrica de ángulo negativo, tenemos entonces que la integral del seno de 2x por el coseno de 3x por diferencia de x es igual a un medio por menos un quinto por el coseno de 5x más el coseno de x más la constante de integración. Comprobación analítica del ejercicio anterior. Tenemos entonces que la integral del seno de 2x por el coseno de 3x por diferencia de x es igual a un medio por menos un quinto por el coseno de 5x más el coseno de x más la constante de integración. Entonces, lo que queremos hacer es llevar nuestra respuesta a la función original. Aplicamos diferencial. Tenemos entonces que el diferencial de un medio por menos un quinto por el coseno de 5x más el coseno de x más la constante de integración es igual a menos 1 sobre 10 por diferencial del coseno de 5x más un medio por el diferencial del coseno de x más el diferencial de la constante. Tenemos entonces que es igual a menos 1 sobre 10 por el coseno de 5x por 5 más un medio por menos seno de x por diferencia de x.
Entonces tenemos que es igual a menos el coseno de 5x sobre 2 menos el seno de x sobre 2 por diferencia de x. Entonces aquí aplicamos fórmula de producto suma. Entonces nos queda que es igual a menos el seno de 2x más 3x sobre 2 menos el seno de 2x menos 3x sobre 2 por diferencia de x. Aquí utilizamos la razón trigonométrica de ángulo negativo, entonces nos queda que el diferencial de 1/2 por menos 1/5 por el coseno de 5x más el coseno de x más la constante de integración es igual al seno de 2x por el coseno de 3x por diferencia de x, lo que podemos concluir que nos ha dado la función original y que nuestro ejercicio está correcto. Comprobación del ejercicio anterior, tenemos entonces que la integral del seno de 2x por el coseno de 3x por diferencia de x es igual a 1/2 por menos 1/5 por el coseno de 5x más el coseno de x más la constante de integración. Nuestra respuesta analítica aplicando diferencial, la cual nos da que al aplicar diferencial a nuestra respuesta nos da la función original, y también vemos la respuesta del libro. Podemos concluir que nuestro ejercicio está correcto. Ejercicios resueltos, conjunto de problemas 7.3 del libro de Puzzle, cálculo 9ª edición. En los problemas del 1 al 28 realiza las integraciones que se indican, pero antes de realizar las integraciones vamos a identificar qué tipo de integral de función trigonométrica tenemos, lo cual ya vimos anteriormente, y vamos a desarrollar mejor con estos ejercicios. Tenemos que la integral del seno cuadrado de x por diferencia de x, también tenemos que la integral del coseno al cubo de x por diferencia de x, también tenemos que la integral del seno a la quinta de 4x por el coseno cuadrado de 4x por diferencia de x, y también tenemos que la integral del coseno de y por el coseno de 4y por diferencia de y, y por último tenemos que la integral de la tangente a la cuarta de x por diferencia de x. Estas integrales vamos a identificar su tipo de integral de función trigonométrica y la vamos a resolver. Nuestro primer ejercicio es cuando dice que la integral del seno al cuadrado de x por diferencia de x. Lo primero que hacemos es analizar el tipo de integral que tenemos y cuál es el tipo de integral del seno a la n de x por diferencia de x. Analizando el exponente del seno vemos que es un entero par y positivo, y para eso entonces para su resolución aplicamos identidad de ángulo medio. Entonces nos queda que la integral del seno al cuadrado de x por diferencia de x igual a la integral de 1 menos el coseno de 2x sobre 2 por diferencia de x. Luego sacar la constante con la regla que nos dice que la integral de la constante por la función de x por diferencia de x igual a la constante por la integral de la función de x por diferencia de x. Aplicando entonces nos queda que es igual a 1/2 por la integral de 1 menos el coseno de 2x por diferencia de x. Luego aplicar regla de suma nos queda que es igual a 1/2 por la integral de 1 por diferencia de x menos la integral del coseno de 2x por diferencia de x. Resolviendo esta integral tenemos que la integral de 1 por diferencia de x es igual a x más la constante de integración. Aplicando entonces nos queda que es igual a 1/2 por x menos la integral del coseno de 2x más la integral del coseno de 2x por diferencia de x. Haciendo uso de la sustitución tenemos que u es igual a 2x, el diferencial de u es igual a 2x por diferencia de x, y el diferencial de x es igual a 1/2 por diferencia de u. Aplicando nos queda que es igual a 1/2 por x menos la integral del coseno de u sobre 2 por diferencia de u. Continuación del ejercicio anterior, tenemos entonces que la integral del seno cuadrado de x por diferencia de x es igual a 1/2 por x menos la integral del coseno de u sobre 2 por diferencia de u. Entonces sacar la constante con la regla que nos dice que la constante por la función de x por diferencia de x es igual a la constante por la integral de la función de x por diferencia de x. Aplicando entonces tenemos que es igual a 1/2 por x menos 1/2 por la integral del coseno de u por diferencia de u. Aplicar regla de integrales tenemos que la integral del coseno de u por diferencia de u es igual al seno de u más la constante de integración. Aplicando entonces tenemos que es igual a 1/2 por x menos 1/2 por el seno de u más la constante de integración. Y volviendo a la variable original donde u es igual a 2x, entonces tenemos que la integral del seno cuadrado de x por diferencia de x es igual a 1/2 por x menos 1/2 por el seno de 2x más la constante de integración. Comprobación analítica del ejercicio anterior, tenemos que la integral del seno cuadrado de x por diferencia de x es igual a 1/2 por x menos 1/2 el seno de 2x más la constante de integración. Para llevar nuestro resultado a la función original vamos a hacer uso de los diferenciales. Tenemos entonces que el diferencial de 1/2 por x menos 1/2 el seno de 2x más la constante de integración es igual a 1/2 por el diferencial por x menos 1/2 el seno de 2x más la constante de integración. Tenemos entonces que es igual a 1/2 por 1 menos 1/2 el coseno de 2x por 2 por diferencia de x.
Entonces, resolviendo, tenemos que es igual a 1/2 por 1 menos el coseno de 2x por diferencia de x. Resolviendo, entonces tenemos que es igual a 1 menos el coseno de 2x sobre 2 por diferencia de x. Entonces, aplicando fórmula de reducción de potencia, tenemos que el diferencial de 1/2 por x menos 1/2 del seno de 2x más la constante de integración es igual al seno cuadrado de x por diferencia de x. Viendo que nuestro resultado nos dio la función original, podemos concluir que nuestro ejercicio está correcto. Para nuestra confirmación vamos a estar usando el software de Symbolab. Entonces introducimos nuestra integral, cuál es la integral del seno al cuadrado de x por diferencia de x. Tenemos que introducir en el software la integral del seno al cuadrado de x por diferencia de x. El software nos da como solución 1/2 por x menos 1/2 del seno por 2x más la constante de integración. Luego de realizar la comprobación con Symbolab y comparar nuestra respuesta, viendo que coincide con el software y también coincide con la respuesta del libro, podemos concluir que nuestro ejercicio está correcto. Y también al analizarlo de forma analítica, vemos que al aplicar diferencia a nuestra respuesta nos da la función original, lo que podemos concluir que nuestro ejercicio está correcto. Nuestro siguiente ejercicio cuando dice que la integral del coseno al cubo de x por diferencia de x. Para su resolución, primero identificamos qué tipo de integral de función trigonométrica tenemos. Entonces podemos ver que es del tipo integral del coseno a la n de x por diferencia de x. Analizando el exponente del coseno, vemos que es un entero impar y positivo. Entonces para su resolución aplicamos leyes de los exponentes. Entonces nos queda que la integral del coseno al cubo de x por diferencia de x igual a la integral del coseno al cuadrado de x por el coseno de x por diferencia de x, haciendo uso de la siguiente identidad, la cual nos dice que el coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos el seno al cuadrado de x. Aplicando, entonces nos queda que es igual a la integral de 1 menos el seno al cuadrado de x por el coseno de x por diferencia de x. Haciendo uso de la sustitución, donde u es igual al seno de x, el diferencial de u es igual al coseno de x por diferencia de x, y el diferencial de x es igual a 1 sobre el coseno de x por diferencia de u. Aplicando, entonces nos queda que es igual a la integral de 1 menos u al cuadrado por el coseno de x por 1 sobre el coseno de x por diferencia de u. Simplificar términos semejantes y resolviendo nos queda que es igual a la integral de 1 menos u al cuadrado por diferencia de u. Aplicar regla de suma, entonces nos queda que es igual a la integral de 1 por diferencia de u menos la integral de u al cuadrado por diferencia de u. Resolviendo, entonces tenemos que la integral de 1 por diferencia de u es igual a u más la constante de integración. Aplicando, entonces me queda que es igual a u menos la integral de u al cuadrado por diferencia de u, haciendo uso de las reglas de la potencia cuando dice que la integral de u a la n por diferencia de u es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración, donde n es diferente a menos 1. Aplicando nos queda que es igual a u menos u al cubo sobre 3 más la constante de integración. Volviendo a la variable original, donde u es igual al seno de x, tenemos entonces que la integral del coseno al cubo de x por diferencia de x es igual al seno de x menos el seno al cubo de x sobre 3 más la constante de integración. Introducimos nuestra integral, lo cual dice que la integral del coseno al cubo por x por la diferencia de x. Tenemos que al introducir la integral del coseno al cubo de x por diferencia de x, el software nos da como solución el seno de x menos el seno al cubo de x sobre 3 más la constante de integración. Luego de hacer la comprobación con Symbolab y ver que la respuesta que nos dio el software es nuestra misma respuesta, podemos concluir que nuestro resultado está correcto. Nuestro siguiente ejercicio cuando dice que la integral del seno a la quinta de 4x por el coseno al cuadrado de 4x por diferencia de x. Analizamos primeramente el tipo de integral de función trigonométrica que tenemos y vemos que es del tipo integral del seno a la m de x por el coseno a la n de x por diferencia de x. Analizando los exponentes de nuestra integral, tenemos que el exponente del seno es un entero impar y positivo, mientras que el exponente del coseno es un entero par y positivo. Entonces, para resolver estas integrales, luego de identificar el tipo de integral de función trigonométrica, aplicamos sustitución, donde u es igual a 4x, diferencia de u es igual a 4 por diferencia de x es igual a un cuarto por diferencia de u. Aplicando, entonces nos queda que la integral del
del seno a la quinta de 4x por el coseno cuadrado de 4x por diferencia de x igual a la integral del seno a la quinta de u por el coseno cuadrado de u por un cuarto por diferencia de u. Sacar la constante con la regla que nos dice que la integral de la constante por la función de x por diferencia de x igual a la constante por la integral de la función de x por diferencia de x. Aplicando nos queda que entonces que es igual a un cuarto por la integral del seno a la quinta de u por el coseno cuadrado de u por diferencia de u. Luego aplicar leyes de los exponentes, entonces nos queda que es igual a un cuarto por la integral del seno a la cuarta de u por el seno de u por el coseno cuadrado de u por diferencia de u. Podemos ver que el seno a la cuarta de u lo podemos reescribir como el seno al cuadrado de u elevado al cuadrado. Aplicando entonces nos queda que es igual a un cuarto por la integral del seno, el seno al cuadrado de u elevado al cuadrado por el seno de u por el coseno cuadrado de u por diferencia de u. Viendo que dentro del paréntesis tenemos seno al cuadrado como lo que queríamos lograr, entonces tenemos aplicar nuestra identidad que seno al cuadrado de u es igual a 1 menos el coseno cuadrado de u. Aplicando entonces nos queda que es igual a un cuarto por la integral de 1 menos el coseno cuadrado de u elevado al cuadrado por el seno de u por el coseno cuadrado de u por diferencia de u. Haciendo uso de la sustitución tenemos que v es igual al coseno de u, y diferencia de v es igual a menos seno de u por diferencia de u, y el diferencia de u es igual a menos 1 sobre el seno de u por diferencia de v. Aplicando entonces nos queda que es igual a un cuarto por la integral de 1 menos v al cuadrado elevado al cuadrado por el seno de u por v al cuadrado menos 1 sobre el seno de u por diferencia de v. Buscando multiplicación de fracción, entonces nos queda que es igual a un cuarto por la integral de menos 1 por 1 menos v al cuadrado por el seno de u por v al cuadrado sobre el seno de u por diferencia de v. Continuación del ejercicio anterior, tenemos entonces que la integral del seno a la quinta de 4x por el coseno cuadrado de 4x por diferencia de x es igual a un cuarto por la integral de menos 1 por 1 menos v al cuadrado por el seno de u por v al cuadrado sobre el seno de u por diferencia de v. Simplificando términos semejantes y realizando la multiplicación de fracciones, nos queda que es igual a un cuarto por la integral de menos v al cuadrado por 1 menos v al cuadrado elevado al cuadrado por diferencia de v. Aplicando fórmula de binomio al cuadrado, nos queda entonces que es igual a un cuarto por la integral de menos v al cuadrado por v a la cuarta menos 2v al cuadrado más 1 por diferencia de v. Luego aplicar regla de producto notable, entonces me queda que es igual a un cuarto por la integral de menos v al cuadrado más 2 por v al cuadrado menos v a la sexta por diferencia de v. Aplicar regla de suma, entonces nos queda que es igual a un cuarto por menos la integral de v al cuadrado por diferencia de v más la integral de 2 por v a la cuarta por diferencia de v menos la integral de v a la sexta por diferencia de v. Luego aplicar regla de potencia cuando dice que la integral de u a la n por diferencia de u es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración, donde n es diferente a menos 1. Aplicando entonces nos queda que es igual a un cuarto por menos v al cubo sobre 3 más 2 v a la quinta sobre 5 menos v a la séptima sobre 7 más la constante de integración. Volviendo a la variable original donde v es igual al coseno de u, entonces nos queda que es igual a un cuarto por menos el coseno de u al cubo sobre 3 más 2 por el coseno de u a la quinta sobre 5 menos el coseno de la u a la séptima sobre 7 más la constante de integración. Y volviendo a la variable original donde u es igual a 4x, tenemos como resultado final que la integral del seno a la quinta de 4x por el coseno cuadrado de 4x por diferencia de x es igual a un cuarto por menos el coseno de 4x al cubo sobre 3 más 2 por el coseno de 4x elevado a la quinta de 5 sobre 5 menos el coseno de 4x a la séptima sobre 7 más la constante de integración. Continuando con nuestra confirmación, tenemos que al introducir la integral del seno a la quinta por 4x y el coseno al cuadrado de 4x por el diferencia de x, tenemos que introducir la integral de seno quinto por 4x por el coseno al cuadrado de 4x por diferencia de x. Eso nos da como solución un cuarto por menos el coseno al cubo por 4x sobre 3 más 2 por el coseno a la quinta por 4x sobre 5 menos el coseno a la séptima por 4x sobre 7 más la constante de integración. Continuando con la comprobación, vemos que el software nos da como solución esta respuesta y comparándola con la nuestra vemos que es igual, y también comparándola con la respuesta del libro, viendo que el libro la simplifica un poquito más, podemos concluir que nuestro ejercicio está correctamente hecho. Nuestro siguiente ejercicio, cuando dice que la integral del coseno de y por el coseno de 4y por diferencia de y, lo primero que hacemos es analizar el tipo de integral de función trigonométrica con la cual contamos, lo cual podemos ver que es del tipo integral de seno de mx por el coseno de nx por diferencia de x. Una vez identificado el tipo de integral de función trigonométrica,
aplicamos fórmula de producto suma, el cual nos dice que el coseno de S por el coseno de T es igual al coseno de S más T más el coseno de S menos T sobre 2. Aplicando, entonces nos queda que la integral del coseno de Y por el coseno de 4Y por diferencia de Y es igual a la integral del coseno de Y más 4Y más el coseno de Y menos 4Y sobre 2 por diferencia de Y. Entonces, resolviendo, sumar términos semejantes, tenemos que Y más 4Y es igual a 5Y, Y menos 4Y es igual a menos 3Y. Aplicando, entonces nos queda que es igual a la integral del coseno de Y más el coseno de menos 3Y sobre 2 por diferencia de Y. Tenemos que, utilizando la razón trigonométrica de ángulo negativo y sacar la constante con la regla que nos dice que la integral de la constante por función de x por diferencia de x es igual a la constante por la integral de la función de x por diferencia de x. Aplicado, nos queda que es igual a 1 medio por la integral del coseno de 3y más el coseno de 5y por diferencia de y. Aplicar regla de suma, lo cual nos dice que es igual a 1 medio por la integral del coseno de 3y por diferencia de y más la integral del coseno de 5y por diferencia de y. Continuación del ejercicio anterior, tenemos que entonces que la integral del coseno de y por el coseno de 4y por diferencia de y es igual a 1 medio por la integral del coseno de 3y por diferencia de y más la integral del coseno de 5y por diferencia de y. Hacemos uso de la sustitución donde u es igual a 3y, y diferencia de u es igual a 3 por diferencia de y diferencia de y es igual a 1 tercio por diferencia de u. Aplicando, tenemos entonces que es igual a 1 medio por la integral del coseno de u por 1 tercio por diferencia de u más la integral del coseno de 5y por diferencia de y. Sacar la constante con la regla que nos dice que la integral de la constante por la función de x por diferencia de x es igual a la constante por la integral de la función de x por diferencia de x. Aplicando, nos queda que es igual a 1 medio por 1 tercio por la integral del coseno de u por diferencia de u más la integral del coseno de 5y por diferencia de y. Por regla de las integrales, tenemos entonces que la integral del coseno de u por diferencia de u es igual al seno de u más la constante de integración. Aplicando, entonces nos queda que es igual a 1 medio por 1 tercio por el seno de u más la integral del coseno de 5y por diferencia de y. Y volviendo a la variable original, tenemos entonces que es igual a 1 medio por 1 tercio por el seno de 3y más la integral del coseno de 5y por diferencia de y. Continuación del ejercicio anterior, tenemos entonces que la integral del coseno de y por el coseno de 4y por diferencia de y es igual a 1 medio por 1 tercio el seno de 3y más la integral del coseno de 5y por diferencia de y. Para resolver esta integral vamos a hacer uso de la sustitución donde u es igual a 5y, el diferencia de u es igual a 5 por diferencia de y el diferencia de y es igual a 1 quinto por diferencia de u. Aplicando, nos queda que es igual a 1 medio por 1 tercio por el seno de 3y más la integral del coseno de u por 1 quinto por diferencia de u. Sacar la constante con la regla que nos dice que la integral de la constante por la función x por diferencia de x es igual a la constante por la integral de la función de x por diferencia de x. Aplicando, tenemos entonces que es igual a 1 medio por 1 tercio por el seno de 3y más 1 quinto por la integral del coseno de u por diferencia de u. Integrales resolvemos, entonces nos queda que la integral del coseno de u por diferencia de u es igual al seno de u más la constante de integración. Aplicando, nos queda que es igual a 1 medio por 1 tercio por el seno de 3y más 1 quinto por el seno de u más la constante de integración. Y volviendo a la variable original, u es igual a 5y. Tenemos entonces que la integral del coseno de y por el coseno de 4y por diferencia de y es igual a 1 medio por 1 tercio por el seno de 3y más 1 quinto por el seno de 5y más la constante de integración. Comprobación analítica del ejercicio anterior. Tenemos entonces que la integral del coseno de y por el coseno de 4y por diferencia de y es igual a 1 medio por 1 tercio del seno de 3y más 1 quinto del seno de 5y más la constante de integración. Para llevar nuestro resultado a la función original, vamos a hacer uso del diferencial. Tenemos entonces que el diferencial de 1 medio por 1 tercio por el seno de 3y más 1 quinto del seno de 5y más la constante de integración es igual a 1 sobre c por el diferencial del seno de 3y más 1 sobre 10 por el diferencial del seno de 5y más el diferencial de la constante. Tenemos entonces que es igual a 1 sobre c por el coseno de 3y por 3 más 1 sobre 10 por el coseno de 5y por 5 por diferencial de y. Tenemos entonces que es igual el coseno de 3y sobre 2 más el coseno de 5y sobre 2 por diferencial de y. Aplicando fórmula de producto suma, nos queda entonces que es igual el coseno de y menos 4y sobre 2 más el coseno de y más 4y sobre 2 por diferencia de y. Teniendo entonces que el diferencial de 1 medio por 1 tercio del seno de 3y más 1 quinto del seno de 5y más la constante de integración es igual al coseno de y por el coseno de 4y por diferencia de y. Confirmando así que no ha dado la función original, podemos concluir que nuestra comprobación está correcta. Continuando, tenemos que introducir la integral del coseno, abrimos paréntesis, de y por el coseno, abrimos paréntesis nuevamente, de 4y por el diferencial de y. Tenemos que introducir la integral
del coseno de y por el coseno de 4y por diferencia de y. El software nos da como solución 1/2 por 1/3 por el seno de 3y más 1/5 por el seno de 5y más la constante de integración. Luego de haber realizado la comprobación con Symbolab y haber comparado su respuesta con la nuestra, podemos concluir que nuestro ejercicio está correcto, y viendo la comprobación analítica anteriormente vista, vemos que al aplicar diferencial a nuestra respuesta nos da la función original, que es lo que podemos concluir que nuestro ejercicio está correcto. Nuestro siguiente ejercicio, el cual nos dice que la integral de la tangente a la cuarta de x por diferencia de x. Analizamos primero el tipo de integral de función trigonométrica que tenemos. Entonces nos podemos dar cuenta que es del tipo integral de la tangente a la n de x por diferencia de x. Analizando el exponente de nuestra integral, vemos que es un entero par y positivo. Entonces aplicamos reducción de integrales, la cual nos dice que la integral de la tangente a la n de x por diferencia de x igual a la tangente a la n menos 1 de x sobre n menos 1 menos la integral de la tangente a la n menos 2 de x por diferencia de x. Aplicando, entonces nos queda que la integral de la tangente a la cuarta de x por diferencia de x igual a la tangente al cubo de x sobre 3 menos la integral de la tangente al cuadrado de x por diferencia de x. Aplicando esta identidad, cuando dice que el secante cuadrado de x menos la tangente cuadrado de x es igual a 1, despejando la tangente cuadrado, nos queda que la tangente cuadrado de x es igual a menos 1 más la secante cuadrado de x. Aplicando, entonces nos queda que es igual a la tangente al cubo de x sobre 3 menos la integral de menos 1 más la secante cuadrado de x por diferencia de x. Aplicar regla de suma, nos queda entonces que es igual a la tangente al cubo de x sobre 3 menos la integral de 1 por diferencia de x más la integral de la secante cuadrado de x por diferencia de x. Y resolviendo por regla de integral, vemos que la integral de 1 por diferencia de x es igual a x más la constante de integración. Por otro lado, tenemos entonces que la integral de la secante cuadrado de x por diferencia de x igual a la tangente de x más la constante de integración. Aplicando, tenemos que es igual a la tangente al cubo de x sobre 3 menos x por la tangente de x más la constante de integración. Y aplicando regla de signo, entonces nos queda que la integral de la tangente a la cuarta de x por diferencia de x es igual a 1/3 por la tangente al cubo de x más x menos la tangente de x más la constante de integración. Tenemos que al introducir la integral de la tangente elevada a la cuarta por x por diferencia de x, tenemos que al introducir la integral de la tangente a la cuarta de x por diferencia de x, el software nos da como solución 1/3 de la tangente al cubo de x más x menos la tangente de x más la constante de integración. La respuesta que nos da el software es nuestra misma respuesta, confirmando así que está correcto, y también es igual a la respuesta del libro, confirmando así que hemos realizado el ejercicio con éxito. Luego de analizar y comprender y ver los tipos de integrales de funciones trigonométricas que tenemos como ejercicio propuesto, tenemos los ejercicios 2, 16, 21, 27 de la sección 7.3 de la página 399 del libro de puzzle cálculo novena edición, lo cual ese ejercicio nos dice que la integral del seno a la cuarta de 6x por diferencia de x. El siguiente nos dice que la integral del seno de 3t por el seno de t por diferencia de t. La siguiente nos dice que la integral de la tangente al cubo de x por diferencia de x. Y por último tenemos que la integral de la tangente al cubo de x por la secante cuadrado de x por diferencia de x. Conclusión: con lo aprendido podemos darnos cuenta que la manera de resolver integrales trigonométricas de la forma más sencilla es haciendo uso de las identidades trigonométricas y criterios anteriormente vistos, y hacer uso de reglas y técnicas vistas y aprendidas en cursos anteriores. Y mediante el desarrollo de esta presentación debemos tener en cuenta que debemos identificar bien el tipo de integral trigonométrica que tenemos para poder utilizar bien las identidades trigonométricas y que nuestro resultado no dé correcto. Como frase motivacional tenemos que tus sueños pesen más que tus excusas, de Joaquín Sabina. Esta frase sugiere que el deseo de alcanzar nuestros sueños deben ser más fuerte que cualquier justificación que podemos tener para no perseguirlos. En otras palabras, debemos darle más importancia y valorar a nuestras aspiraciones, metas, que a las razones que nos impiden avanzar hacia ellos. Un poquito más analizando esta frase, vemos que la palabra sueño representa nuestras metas, deseos y aspiraciones más profundas.
son el motor que nos impulsa a seguir adelante y buscar la realización personal. Por otro lado tenemos las excusas, que son las barreras mentales y las justificaciones que creamos para no enfrentar los retos o para permanecer en nuestra zona de confort. A menudo las excusas nacen del miedo al fracaso o al cambio. En conclusión, es que debemos superar las excusas y trabajar con determinación hacia lo que realmente queremos en la vida. Implica tener la valentía de enfrentar los obstáculos y resiliencia para superar los desafíos. Al final, esta actitud proactiva puede prevernos a un mayor crecimiento personal y a la satisfacción de lograr lo que alguna vez soñamos. Como herramientas utilizadas tenemos el software de Symbolab y PowerPoint. Como bibliografía tenemos el cálculo de puzzle 9ª edición. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima.